Desde que se dio la alternancia política y el presidente dejó de ser el centro de todas las decisiones, los gobernadores de la República empezaron a acumular poder y funciones en sus estados, hasta el grado de impulsar el caciquismo y al crimen organizado. Este 2017 sin duda se caracterizó por la fuga y aprehensión de gobernadores que dejaron en la ruina sus estados y que se aprovecharon de su posición para rematar los bienes que después ellos mismos o con prestanombres compraron. El primero en caer este año fue uno de los más buscados, no solo por las autoridades mexicanas, sino principalmente por las de Estados Unidos. Hablamos del exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, quien el 9 de abril fue detenido en Florencia, Italia, donde entre el arte y el barroco evadía a la justicia. Yarrington es acusado de recibir sobornos de los cárteles del Golfo y los Zetas, y de lavado de dinero a través de diversas operaciones inmobiliarias. Tras su detención, México y Estados Unidos se disputaron la extradición para finalmente acordar que sea juzgado primero en Estados Unidos y luego en nuestro país. Días después y en plena Semana Santa, fue localizado y aprehendido el más buscado y repudiado. Hablamos de Javier Duarte, quien dejó a Veracruz sumido en una crisis de inseguridad y en quiebra tras un presunto daño patrimonial de 21,000 millones de pesos. El 15 de abril se dio la buena noticia después de que el mandatario logró fugarse desde octubre del 2016 ante el pitazo de que sería detenido. Así anunció Peña Nieto la detención de los gobernadores. Las detenciones muy recientes que se han hecho a 2 exgobernadores buscados por la justicia mexicana. Su localización y seguimiento y captura, hay que decirlo, son resultado del intercambio de información y del trabajo coordinado de las instituciones del gobierno mexicano con sus contrapartes internacionales. Con esta declaración quedaba atrás la joven promesa del PRI y del presidente Peña Nieto, quien aseguraba que Duarte de Ochoa representaba al nuevo PRI y a los jóvenes gobernadores. Duarte fue encarcelado en Guatemala y semanas después trasladado a México, no sin antes sorprender por su desfachatez verbal. Tengo algo que declarar. Paciencia, prudencia, verbal contingencia, dominio de ciencia, presencia o ausencia, según conveniencia. Porque por algo soy aquí la autoridad. Sin embargo, todo parece indicar que en la detención de quien oculta una trama de transferencia de recursos a la campaña de Peña Nieto en el 2012, hubo una negociación para evitar que su polémica esposa, Karime Macías, fuera detenida, pese a las evidencias de que ella también gustaba de la abundancia que les dejaba la corrupción. Escuchemos al especialista en temas de extradición, el maestro Octavio Martínez. En el escenario nacional, pues sí comienza a especularse acerca de si parte de esta detención o de su extradición, pues pudiese estar hasta cierto punto negociada con qué, bueno, con la impunidad o no investigación a familiares como es la esposa. Chaparra de mis penares, o dejas que te visite. Ya con Duarte en México, la justicia internacional se enfocó en la localización y detención de otro joven exgobernador, el de Quintana Roo, Roberto Borge, a quien se le acusa de un quebranto al Estado hasta por 30,000 millones de pesos, venta ilegal del patrimonio del Estado, despojos a particulares y por violaciones a los derechos humanos. Así, el 5 de junio fue detenido en el aeropuerto de Panamá antes de tomar un avión a París, Francia, el exgobernador de apenas 37 años de edad. Tras diversos alegatos judiciales, se ha anunciado que Borge será extraditado a México durante la primera quincena de enero del 2018. En octubre se detuvo al cuarto exgobernador del PRI en este año. Se trata de Eugenio Hernández, quien gobernó Tamaulipas del 2005 al 2011 y a quien se le acusa de solapar la operación de los Zetas en su estado. Según documentos de la Corte Federal de Texas, Estados Unidos, Hernández y su cuñado conspiraron para transferir, transportar y cometer fraude en bancos de Texas. Además de que los acusados depositaron fondos robados del erario y sobornos de grupos criminales por un monto de $30 millones. En días pasados, Estados Unidos solicitó formalmente la extradición del tamaulipeco para que sea juzgado en su territorio. De esta manera termina un año en el que se evidencia cómo operan muchos de los gobernadores del país, más cerca de la corrupción que de sus gobernados.
Para Pulso de Radio Educación, Lénica A. O dejas que te visite o te manda